El niño autista intentaba advertir del peligro. Solo la empleada lo entendió y el padre viudo se enamoró. Señora Elena, el pequeño Pablo jalaba desesperado el uniforme azul de la mucama mientras señalaba la ventana con su manita temblorosa. Elena soltó el trapeador y se arrodilló junto al niño. Sus ojos seguían el dedo que apuntaba hacia el jardín mientras Pablo emitía ese sonido particular. 3 pitidos cortos, 1 largo, 3 cortos. Es el mismo sonido que hizo junto a la estufa la semana pasada. El reconocimiento la golpeó como agua helada. «Pablo, cálmate». Doña Carmen intentó alejarlo de la ventana. «Señor Carlos, su hijo está haciendo otro berrinche». Carlos Domínguez apareció en el umbral, su traje de diseñador impecable, su rostro mostrando esa mezcla de amor y agotamiento que Elena había visto cada día durante las últimas 3 semanas. «Pablo, hijo, papá tiene una junta importante en 5 minutos». Pero Elena ya estaba descifrando. El patrón de sonidos, la dirección exacta hacia donde señalaba, el temblor específico en sus manos que no era ansiedad sino urgencia. «Espere». Elena se levantó de golpe. «Hay algo malo. Él está tratando de decirnos algo». «Señorita, lleva 3 semanas aquí». La voz de doña Carmen destilaba condescendencia. «No puede pretender entender». El grito de Pablo se volvió más agudo. Elena corrió hacia la puerta del jardín. A través del vidrio vio a Julián, el jardinero, sacando un cigarro de su bolsillo mientras podaba cerca de la cocina exterior. El olor. Apenas perceptible para los demás, pero Pablo lo había detectado. «¡Gas!». Elena golpeó el vidrio con ambos puños. «¡Hay una fuga de gas!». Julián estaba a centímetros de encender el mechero cuando Elena salió corriendo. Lo tacleó con todo su cuerpo, ambos cayendo sobre el césped recién cortado. «¡Todos fuera! ¡Ahora!». La explosión nunca llegó porque Elena había actuado a tiempo, pero el medidor de gas de la cocina exterior confirmó lo que Pablo había estado tratando de comunicar durante 20 minutos. Una fuga masiva de propano. Carlos permanecía inmóvil en el jardín mirando a su hijo. Pablo ya no gritaba. Se mecía suavemente, sus manos haciendo ese movimiento que todos consideraban sin sentido, pero que Elena ahora entendía como satisfacción. Él sabía. La voz de Carlos se quebró. «Mi hijo sabía y ninguno de nosotros». «Señor, Pablo percibe cosas que nosotros no podemos». Elena se sacudía el pasto del uniforme. «El gas tiene un componente químico que para él es como una alarma. Llevo semanas observándolo. Sus sonidos no son aleatorios». Doña Carmen se persignó. Los otros empleados murmuraban entre ellos. Pero Carlos solo tenía ojos para Elena, esta mujer que había llegado 3 semanas atrás sin referencias formales, sin estudios en psicología infantil, sin nada más que necesidad de trabajo. «¿Cómo lo supiste?» «Porque lo escuché, señor. Realmente lo escuché. Esa noche, después de que los técnicos arreglaran la fuga y todos se calmaran, Carlos encontró a Elena en la sala de juegos con Pablo. Ella había creado un mapa visual con tarjetas, cada una correspondiendo a los diferentes sonidos que Pablo hacía. «Este es para peligro», señaló la tarjeta roja. «Este para hambre, este para cuando extraña a...». Se detuvo. Había una tarjeta negra con una foto. La reconoció por los retratos en la casa. La esposa de Carlos. «Continúa». La voz de Carlos era suave. «Hace este sonido específico cuando pasa por su fotografía en el pasillo. Es diferente a todos los demás. Es amor mezclado con ausencia». Carlos se sentó pesadamente en la pequeña silla infantil. Por primera vez desde que Elena llegó, lo vio completamente vulnerable. Los especialistas dijeron que no podía formar conexiones emocionales reales. Los especialistas estaban equivocados. Pablo se acercó a su padre y comenzó a hacer un nuevo sonido, uno que Elena no había catalogado. Con cuidado, tomó la mano de Carlos y la puso sobre su pecho donde podía sentir las vibraciones. «Está tratando de enseñarte». Elena sonrió. «Este sonido es nuevo, creo que es confianza. Está diciendo que confía en que ahora lo entenderás. ¿Me enseñarías?» Carlos no apartaba la vista de su hijo. «¿Me enseñarías a escucharlo?» Elena asintió. No sabía que este era el momento exacto en que todo cambiaría. No sabía que Carlos recordaría para siempre cómo la luz del atardecer iluminaba su rostro mientras le enseñaba el lenguaje secreto de Pablo. «Empecemos por lo básico».
Se sentó en el suelo, invitándolo a hacer lo mismo. Pablo experimenta el mundo en frecuencias. Cada emoción, cada necesidad, cada advertencia tiene su propia vibración. Mientras el sol se ponía sobre Polanco, los tres permanecían en el suelo. Un millonario en su traje de 30,000 pesos, una mucama de Iztapalapa y un niño extraordinario que había encontrado finalmente a alguien que hablaba su idioma. Doña Carmen los observaba desde la puerta, su resentimiento inicial transformándose en algo más complejo. Había trabajado para la familia Domínguez durante 15 años. Había visto a la señora enfermar y morir. Había visto a Carlos hundirse en su trabajo mientras Pablo se alejaba cada vez más. Y ahora esta muchachita sin estudios había logrado en 3 semanas lo que nadie más pudo. Tal vez, murmuró para sí misma, los títulos no lo son todo. No puedo pagarle lo que pide. Elena apretó su bolso raído mientras enfrentaba al administrador del edificio. Mi abuela necesita sus medicinas. Por favor, solo 2 días más. 3 semanas de retraso, Elena. Mañana cambio las cerraduras. Las puertas del elevador se cerraron sobre su reflejo, ojeras profundas, el mismo vestido que había usado para limpiar oficinas hasta las 4 de la madrugada. A los 32 años, se sentía como si tuviera 60. Su teléfono vibró. Un mensaje de la agencia de empleos. Entrevista urgente. Polanco, 2 p.m. Trabajo doméstico con niño especial. Niño especial. Elena sabía lo que significaba. Otro niño rico con berrinches que los padres llamaban condición para no admitir que lo habían malcriado. Pero necesitaba el dinero. La casa en Polanco la intimidó antes de tocar el timbre. 3 pisos, jardín que parecía bosque, fuente de mármol. El tipo de lugar donde había limpiado baños a escondidas cuando estudiaba pedagogía en las noches. Usted debe ser Elena. Doña Carmen la evaluó de pies a cabeza. Sin referencias formales, veo. Trabajé 5 años como maestra hasta que cerraron la escuela pública. Tengo experiencia con... El señor Carlos ha despedido a 6 especialistas en 2 meses. La mujer mayor la guió por pasillos con pinturas que valían más que su vida entera. La última tenía doctorado en psicología infantil. Duró 3 días. El despacho olía a cuero y desesperación. Carlos Domínguez levantó la vista de su laptop y Elena vio lo que los empleados no veían. Un hombre destrozado fingiendo control. Mi hijo tiene autismo. Sin preámbulos. Fue diagnosticado hace 3 años, justo antes de que mi esposa... Se aclaró la garganta. Pablo no habla. No responde. Los especialistas dicen que vive en su propio mundo. ¿Puedo conocerlo? Carlos parpadeó. ¿No quiere saber el salario primero? Quiero saber si puedo ayudarlo. Un golpeteo rítmico interrumpió la conversación. Pablo entró sin mirar a nadie, sus manos tamborileando contra sus muslos en un patrón específico. Elena observó. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Sin pensar, comenzó a golpear suavemente la mesa con el mismo ritmo. Pablo se congeló. Por primera vez en meses, según Carlos le diría después, Pablo miró directamente a otro ser humano. Caminó hacia Elena, sus ojos enormes estudiándola como si fuera un enigma fascinante. ¿Cómo hizo eso? La voz de Carlos era un susurro. Elena no podía explicar que su hermano menor, Diego, había hecho lo mismo después de que sus padres murieran en el accidente. Que había pasado noches enteras aprendiendo que los números eran el idioma de Diego cuando las palabras lo traicionaron. Los niños siempre están hablando. Elena mantuvo el ritmo mientras Pablo se acercaba más. Solo que a veces no usan palabras. Pablo extendió su mano hacia la de ella, no para tocarla, sino suspendida a centímetros, sintiendo el calor, la energía, algo que solo él podía percibir. Está contratada. Carlos no podía apartar la vista de su hijo. Doña Carmen le mostrará su habitación. Vivo con mi abuela. Necesito cuidarla en las noches. El doble del salario si se queda de lunes a viernes. Elena calculó. Medicinas, renta, tal vez hasta podría pagar la colegiatura de su hermana menor en la universidad. Acepto. Doña Carmen la llevó a la habitación de servicio, murmurando desaprobación. No durará la semana. Ese niño es imposible. Grita sin razón, rompe cosas, no deja que nadie lo toque. Pero Elena ya estaba descifrando. La forma en que Pablo evitaba ciertas texturas. Cómo inclinaba la cabeza ante sonidos que otros no notaban.
el zumbido constante del aire acondicionado que obviamente lo torturaba. ¿Puedo hacer algunos cambios en su rutina? La última que intentó eso terminó con mordidas en el brazo. Esa noche, Elena no durmió. Buscó en Internet secuencias matemáticas, comunicación no verbal, percepciones sensoriales aumentadas. Su viejo teléfono cargaba las páginas lentamente, pero ella devoraba cada artículo. Fibonacci. Por eso el patrón le había parecido familiar. A la mañana siguiente llegó preparada. Cuando Pablo comenzó su tamborleo, ella respondió con el siguiente número en la secuencia. 13 golpes suaves. Pablo sonrió. Era pequeña, apenas una curva en sus labios, pero doña Carmen casi deja caer la charola del desayuno. Imposible. Ese niño no sonríe desde que murió su madre. Carlos apareció en el umbral del comedor. Había cancelado una junta al escuchar que Pablo estaba desayunando, algo que no hacía sin batalla diaria. ¿Qué está haciendo diferente? Elena señaló el aire acondicionado. ¿Puedo apagarlo? La frecuencia lo molesta. Los médicos dijeron que necesita temperatura controlada. Los médicos no escuchan en la frecuencia de Pablo. Fue un riesgo. Cuestionar a los expertos en su primera semana. Pero Pablo había dejado de golpear sus muslos cuando el aire se apagó. Hágalo. Carlos se aflojó la corbata. Hágalo que funcione. Durante los siguientes días, Elena documentó cada sonido, cada gesto. Creó tarjetas visuales con cartulina barata que compró con su primer adelanto. Pablo las estudiaba con intensidad, ocasionalmente señalando una, y luego haciendo el sonido correspondiente. «Está enseñándome», Elena le explicó a Carlos una tarde. «Yo creí que estaba aprendiendo su idioma, pero él me está enseñando activamente». Carlos comenzó a quedarse más tiempo en casa, observando desde la puerta, mientras Elena y Pablo creaban su propio mundo de comunicación. «Mi esposa hubiera querido esto», dijo de repente un día. «Ver a Pablo conectar con alguien». Elena no respondió que había visto las fotos. Una mujer hermosa con la misma sonrisa tímida de Pablo. No mencionó que Pablo hacía un sonido específico, 3 notas descendentes, cada vez que pasaba por su retrato. «Hábleme de ella», se sorprendió pidiendo. Se llamaba Mariana. Carlos sonrió con tristeza. Decía que Pablo era extraordinario, no diferente, que algún día el mundo aprendería a escucharlo. Esa noche, mientras Elena preparaba sus cosas para el fin de semana, encontró a Pablo parado junto a su bolso. Había puesto dentro una de sus tarjetas, la que significaba regresar. «Está despedida». Las palabras del terapeuta conductual retumbaron por el vestíbulo. «Esta mucama está saboteando meses de trabajo profesional». Elena sostenía a Pablo mientras él temblaba. El doctor Mendoza había insistido en forzarlo a mantener contacto visual durante 10 segundos. Pablo había vomitado del estrés. «Doctor, con respeto, forzar contacto visual a un niño con autismo es como torturar. ¿Y qué sabría usted? ¿Dónde estudió? ¿Cuántos papers ha publicado?» Carlos entró al vestíbulo, su rostro transformándose al ver a Pablo aferrado a Elena, sollozando en silencio. «¿Qué pasó?» «Su empleada contradijo mis instrucciones». El doctor Mendoza cerró su maletín con fuerza. «O ella se va o yo renuncio». Carlos miró a Pablo, luego a Elena, quien limpiaba suavemente el rostro del niño, sin forzar ningún contacto. «Gracias por sus servicios, doctor. Doña Carmen le pagará su última consulta». «Está cometiendo un error terrible, sin intervención profesional». «Mi hijo no necesita intervención, necesita comprensión». Cuando el doctor se fue, Carlos se arrodilló junto a ellos. Pablo había comenzado un nuevo patrón de sonidos, números primos. Elena lo había identificado la noche anterior, después de horas de búsqueda en Internet. «Está contando números primos». Elena tocó suavemente el hombro de Pablo. Es su forma de calmarse. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Carlos continuó, recordando sus clases de matemáticas. Pablo levantó la vista hacia su padre. No contacto visual directo, pero cerca mirando su barbilla. Un avance monumental. «Señor Carlos». Doña Carmen apareció con su perpetua desaprobación. «La señora Victoria está aquí». Victoria Armengol entró como si fuera dueña del lugar. Técnicamente, era copropietaria del negocio familiar. La hermana de Mariana irradiaba perfección desde su cabello hasta sus zapatos de diseñador.
Carlos, me enteré que despediste al doctor Mendoza. Sus ojos se clavaron en Elena. ¿Por una sirvienta? Elena es la cuidadora de Pablo. ¿Con qué credenciales? Victoria revisó a Elena de arriba abajo. Mira su ropa. Probablemente ni terminó la secundaria. Estudié pedagogía. Elena se irguió. En las noches, mientras trabajaba para mantener a mis hermanos después de que mis padres murieron. ¡Qué conmovedor! El sarcasmo de Victoria cortaba. Carlos, Mariana hubiera querido lo mejor para Pablo. Profesionales reales, no experimentos baratos. Pablo comenzó a mecerse. Sus manos formaban figuras en el aire que todos ignoraban como gestos aleatorios. Pero Elena había estado documentando estos movimientos. Está escribiendo. Lo dijo en voz alta sin pensar. Todos la miraron. Los movimientos no son aleatorios. Elena sacó su cuaderno barato donde había dibujado cada gesto durante semanas. Miren, este movimiento es siempre antes de comer, este antes de dormir, y este... Trazó en el aire el gesto que Pablo hacía frente al retrato de Mariana. Este lo hace solo con las fotos de su mamá. Victoria palideció. Carlos se acercó al cuaderno, estudiando los dibujos rudimentarios pero detallados. ¿Está diciendo que Pablo ha estado escribiendo en el aire todo este tiempo? No escribiendo exactamente, más bien creando un lenguaje visual, como señas, pero únicas para él. Ridículo. Victoria recuperó la compostura. Los niños con autismo severo no crean lenguajes. Como respuesta, Pablo se levantó y caminó hacia un rincón específico de la sala. Comenzó un nuevo patrón de movimientos, más urgente. Ese es nuevo. Elena frunció el ceño. Esperen. Se acercó a Pablo, imitando sus movimientos para entender la perspectiva. Desde ese ángulo, vio lo que él veía. Una gotera casi invisible en el techo, manchando lentamente la pintura. Hay una filtración de agua. Carlos llamó a mantenimiento. Efectivamente, una tubería sobre ese punto exacto tenía una fuga menor. ¿Cómo es posible? Victoria no podía ocultar su asombro. Nadie más lo notó. Pablo percibe cambios mínimos. Elena volvió a su cuaderno. La humedad, la temperatura, vibraciones eléctricas, lo que para nosotros es invisible, para él es obvio. Esa tarde, después de que Victoria se fuera murmurando sobre ideas ridículas, Carlos encontró a Elena creando más tarjetas en la mesa del comedor. Pablo estaba a su lado, seleccionando colores específicos para cada emoción. ¿Cómo supiste lo de los números primos? Elena se sonrojó. No lo sabía. Ayer busqué secuencias numéricas toda la noche. Mi teléfono viejo apenas carga las páginas, pero... ¿Estudiaste matemáticas? No, pero cuando cuidas a alguien, aprendes su idioma. Mi hermano Diego, después del accidente, también hablaba en números cuando el dolor era demasiado. Carlos se sentó frente a ella. Por primera vez, Elena notó las ojeras profundas, el peso de 3 años criando solo a un niño que el mundo no entendía. Mariana decía algo similar, que el amor era aprender el idioma del otro. Pablo eligió ese momento para hacer algo extraordinario. Tomó una tarjeta verde, la que Elena había designado para feliz, y la puso entre su padre y Elena. ¿Está diciendo que está feliz? No. Elena sintió sus mejillas arder. Creo que está diciendo que nosotros dos juntos lo hacemos feliz. El momento se rompió cuando el teléfono de Carlos sonó. Negocios. Siempre negocios. Pero antes de contestar, hizo algo inesperado. ¿Podrías quedarte este fin de semana? Te pagaré extra. Es solo que Pablo parece más tranquilo y... Mi abuela está enferma, pero... Elena miró a Pablo, quien sostenía la tarjeta verde contra su pecho. Puedo venir el sábado por la tarde. Doña Carmen observaba desde la cocina. Había trabajado para los Domínguez desde que Carlos era adolescente. Había visto a Mariana llegar, enamorarse, dar vida a Pablo y luego apagarse lentamente por el cáncer. Y ahora veía algo que no había visto en 3 años. Esperanza en los ojos de Carlos. «Cuidado, niña», le susurró a Elena cuando pasó. «Los patrones son otro mundo». Pero Elena ya lo sabía. Lo que no sabía era que Carlos había cancelado una cena de negocios para quedarse viendo cómo ella enseñaba a Pablo a expresar emociones con colores. No sabía que esa noche Carlos entraría a la habitación de Pablo y lo encontraría dormido abrazando la tarjeta verde. Y definitivamente no sabía que en la oficina de Carlos
Entre contratos y reportes financieros, había un papel donde había escrito: Elena entiende a Pablo. Elena nos entiende. El sábado llegó con lluvia, el tipo que Pablo usualmente no toleraba. Pero cuando Elena entró empapada porque su paraguas barato se había roto, Pablo hizo algo que dejó a todos sin aliento. Le llevó una toalla. ¡Apaguen todo!, Elena gritó mientras jalaba a Pablo lejos de la pared. ¡Ahora! El electricista la miró como si estuviera loca. Señora, solo estoy revisando los contactos. Pero Pablo golpeaba la pared con un patrón que Elena había aprendido a temer. Peligro inmediato. Su pequeño cuerpo temblaba mientras señalaba un punto específico detrás del librero. Carlos confía en mí. Elena lo miró directamente. Corta la electricidad. Algo en su voz hizo que Carlos no dudara. Corrió al panel principal mientras el electricista protestaba sobre costos innecesarios y mujeres histéricas. Cuando movieron el librero, el olor a plástico quemado les golpeó. Cables pelados chispeaban dentro de la pared, a centímetros de la madera seca. El electricista palideció. Dios santo, otros 5 minutos y la casa hubiera ardido. Carlos abrazó a Pablo, quien se había calmado instantáneamente cuando la electricidad se cortó. ¿Cómo lo supiste? Elena se arrodilló junto a ellos. Pablo puede sentir las corrientes eléctricas, ¿verdad, campeón? Para ti es como música desafinada. Pablo asintió. Un gesto pequeño pero monumental. Era la primera vez que respondía directamente a una pregunta. Necesito que me enseñes. Carlos tomó las manos de Elena sin pensar. Todo, cada señal, cada sonido. No puedo seguir sin entender a mi hijo. Sus manos se tocaban. Elena sintió la desesperación en ese agarre, pero también algo más, algo que no debería sentir por su empleador. Esta noche, se liberó suavemente. Después de que Pablo cene, la sesión comenzó en la sala de juegos. Carlos se había cambiado el traje por jeans y una camiseta, pareciendo más joven, más accesible, peligrosamente accesible. Primero, olvida todo lo que los doctores dijeron. Elena esparció las tarjetas en el suelo. Pablo no está roto, solo experimenta el mundo en alta definición mientras nosotros vivimos en señal básica. ¿Cómo es eso posible? Elena guió las manos de Carlos hacia Pablo, quien permitió el contacto, otro milagro. Siente su pulso. Es más rápido que el nuestro, pero constante. Ahora observa sus ojos. Carlos se acercó, su colonia mezclándose con el aroma a crayones y libros infantiles. Elena tragó saliva. Sus pupilas se dilatan y contraen constantemente. Está procesando cada estímulo, la luz, los sonidos, hasta el campo electromagnético de tu teléfono. Como para demostrarlo, Pablo señaló el bolsillo de Carlos y hizo su señal de molestar. Carlos sacó su celular y lo apagó. Pablo sonrió. Increíble. Tu hijo es extraordinario, Carlos, no a pesar del autismo, sino por él. La forma en que dijo su nombre, sin el señor, lo sorprendió a ambos. El momento se cargó de algo indefinible hasta que Pablo lo rompió poniendo una tarjeta entre ellos. La amarilla. Curiosidad. Creo que quiere que sigamos. Elena se aclaró la garganta. Las siguientes horas fueron una revelación. Carlos aprendió que el zumbido de Pablo a las 432 Hz significaba hambre, que sus giros indicaban sobreestimulación, que cuando alineaba sus juguetes en patrones específicos, estaba mapeando su día. ¿Y este? Carlos imitó el movimiento de manos que Pablo hacía frente a las fotos de Mariana. Elena dudó. Ese es amor que duele, como cuando amas algo pero no puedes alcanzarlo. El silencio se volvió denso. Pablo eligió ese momento para crear un nuevo gesto, uno que no había hecho antes. Tomó la mano de su padre y la de Elena, juntándolas sobre su corazón. Pablo, la voz de Carlos se quebró. Está diciendo que nosotros juntos hacemos que el amor duela menos. Las lágrimas que Carlos había contenido durante 3 años finalmente cayeron. Elena quiso consolarlo, pero sabía que cruzaría una línea invisible. En lugar de eso, dejó que Pablo lo hiciera, el niño acariciando torpemente el rostro de su padre. Mariana hubiera estado tan orgullosa. Carlos se limpió los ojos. De él, de ti por entenderlo. Solo hago mi trabajo. No. Carlos la miró intensamente. Esto no es solo trabajo.
Nadie trabaja hasta las 2 de la madrugada investigando patrones numéricos por un salario. Elena no podía explicar que Pablo le recordaba a Diego que salvar a este niño era como salvar retroactivamente a su hermano, que cada avance de Pablo sanaba algo roto en ella. Mi abuela dice que todos tenemos un propósito. Tal vez el mío es traducir el mundo de Pablo. ¿Y si fuera más que eso? La pregunta quedó suspendida cuando doña Carmen entró. Señor, la señora Victoria está aquí. Trae a alguien. Victoria entró con una mujer de unos 35 años, perfectamente arreglada, con un folder profesional. Carlos, te presento a la doctora Daniela Espinosa, especialista en autismo infantil del Instituto Belmont, educada en Harvard. Daniela extendió su mano, ignorando completamente a Elena. Señor Domínguez, he revisado el expediente de Pablo. Con mi programa intensivo podemos lograr modificaciones conductuales significativas. No necesitamos modificar a Pablo. Carlos no se movió de junto a Elena. Por supuesto que no. La sonrisa de Daniela era condescendiente, pero sí optimizar sus respuestas. Eliminar los comportamientos disruptivos. Pablo comenzó a mecerse. Elena reconoció los signos de ansiedad. ¿Cómo ese balanceo? Daniela sacó una tableta. Es contraproducente. Mi método lo elimina en 6 semanas. Su balanceo lo calma. Elena no pudo contenerse. Es autorregulación, no disrupción. Daniela la miró como si fuera un insecto. ¿Perdón? ¿Y usted es? Elena es la cuidadora de Pablo. Carlos se paró entre ellas. Y tiene razón. ¿Una empleada doméstica contradice a una profesional? Victoria rió. Carlos, esto es ridículo. Lo ridículo es ignorar 3 años de evidencia. Carlos tomó las tarjetas que Elena había creado. Pablo ha avanzado más en un mes con Elena que en 3 años con profesionales. Porque lo está mal acostumbrando. Daniela revisó sus notas. Veo que eliminó las rutinas estructuradas, permite comportamientos repetitivos, hasta apagó las terapias sensoriales. Apagué las torturas sensoriales. Todos miraron a Elena. Forzar a un niño hipersensible a soportar texturas que le causan dolor no es terapia, es crueldad. Pablo se levantó y caminó hacia Elena, parándose frente a ella como un pequeño guardián. El mensaje era claro. Bueno, Daniela cerró su folder. Cuando esté listo para un tratamiento real, tiene mi tarjeta. Después de que se fueron, Carlos encontró a Elena recogiendo los materiales, sus manos temblando. Elena, debería controlar mi lengua. Sé cuál es mi lugar. Tu lugar es donde Pablo te necesita. Carlos tocó su hombro. Donde nosotros te necesitamos. Elena lo miró. En sus ojos vio algo que la aterraba y emocionaba por igual. Es tarde. Debería irme. Elena la detuvo en la puerta. Gracias. Por defender a Pablo. Por defenderme. Esa noche, mientras Elena cuidaba a su abuela enferma en su pequeño departamento de Iztapalapa, revisó su teléfono. Un mensaje de Carlos. Pablo durmió abrazando tu tarjeta verde. La de la felicidad. No supo que Carlos había escrito y borrado 10 veces. Yo también la abracé. Más cerca. Elena tomó las muñecas de Carlos, guiando sus manos sobre las de Pablo. Necesitas sentir el ritmo, no solo escucharlo. Sus cuerpos se tocaban por necesidad. Ella detrás de él, enseñándole a descifrar los patrones táctiles de Pablo. Carlos podía sentir su respiración en su cuello, el calor atravesando su camisa de 50,000 pesos. Así, su voz salió más ronca de lo que pretendía. Sí, exacto. Elena se apartó rápidamente, sus mejillas ardiendo. Pablo está diciendo que tiene sueño pero no quiere dormir. ¿Cómo distingues sueño de hambre? El patrón es similar. Elena volvió a acercarse tomando su mano. Sueño tiene una pausa aquí. Presionó su dedo entre los golpes. ¿Sientes? Lo que Carlos sentía no tenía nada que ver con los patrones. Pablo los observaba con esa percepción extraordinaria suya. Tomó la tarjeta rosa que Elena había designado para amor y la movió entre ellos, como construyendo un puente. Creo que nos está diciendo algo. Carlos miró a Elena. Los niños con autismo no hacen ese tipo de conexiones. Pero Elena sabía que mentía. Pablo entendía más de lo que cualquier experto creería. La puerta se abrió. Doña Carmen traía la merienda, sus ojos captando la escena. Carlos y Elena inclinados sobre Pablo demasiado cerca.
las mejillas de ambos sonrojadas. La merienda. Su tono era significativo. El señor tiene una videollamada en 20 minutos. Cancélala. Carlos no apartó la vista de Pablo. Esto es más importante. Doña Carmen casi deja caer la bandeja. En 15 años jamás había escuchado a Carlos Domínguez cancelar negocios. Señor, es con los inversionistas de Tokio. Carmen, mi hijo acaba de incluirme en su mundo por primera vez en 3 años. Tokio puede esperar. Cuando la mujer se fue, murmurando sobre el fin del mundo, Elena se levantó. No deberías cancelar por esto. ¿Por esto? Carlos también se levantó, quedando peligrosamente cerca. ¿Entender a mi hijo es esto? ¿Sabes a qué me refiero? No, no lo sé. Dio un paso hacia ella, o hacia... Ilumíname. Pablo eligió ese momento para pararse entre ellos, empujando suavemente a su padre hacia atrás. Hizo un nuevo gesto. Protección. Está protegiéndome. Elena parpadeó sorprendida. ¿De mí? De algo que él percibe, pero nosotros no. Estudió a Pablo. Tal vez de algo que podría cambiar nuestra dinámica. La tensión se rompió cuando el teléfono de Elena sonó. Su hermana, llorando. La abuela está peor. El doctor dice que necesita hospitalización. Voy para allá. Elena recogió sus cosas apresuradamente. Usa mi chofer. Carlos ya estaba marcando. No puedo. Elena. La forma en que dijo su nombre la detuvo. Por favor. Durante el trayecto a Iztapalapa, Elena miraba las calles transformarse de Polanco a su realidad. El chofer no disimuló su sorpresa ante el edificio deteriorado, las escaleras grafiteadas. En el hospital público, mientras esperaba noticias, llegó un mensaje de Carlos. Pablo no ha soltado tu tarjeta verde. ¿Estás bien? Mi abuela está estable. Gracias por el transporte. ¿Necesitas algo? Elena miró a su alrededor. El hospital desbordado, su abuela compartiendo cuarto con 5 personas más. Necesitaba tanto que no sabía por dónde empezar. Solo tiempo. Tómate mañana libre. Pablo me necesita. Te necesita descansada. Es una orden. Pero a las 6 de la mañana siguiente, Elena estaba en Polanco. No podía explicar la urgencia, solo que Pablo la necesitaba. Encontró el caos. Pablo había desmantelado su cuarto, todos sus juguetes alineados en un patrón que cubría todo el piso. Carlos estaba en pijama, ojeras profundas, tratando de entender. Lleva así desde las 4. No ha comido, no responde. Elena estudió el patrón. No era aleatorio, era un mapa. Pasó algo ayer después de que me fui. Victoria vino. Trajo papeles de internamiento. Dijo que era lo que Mariana hubiera querido. Elena vio las líneas de juguetes convergir en un punto. El closet donde guardaban las cosas de Mariana. Él escuchó. Y está mostrándote algo. Siguieron las líneas hasta el closet. Pablo había sacado una caja que nadie había tocado en 3 años. Dentro, entre cartas y fotos, había un video. Carlos lo puso con manos temblorosas. Era Mariana, delgada por la enfermedad pero sonriendo. Mi amor, si estás viendo esto es porque estás perdido con Pablo. No lo estás. Él solo necesita a alguien que hable su idioma. No lo cambies, no lo cures, solo ámalo como es. Encontrarás a alguien que te ayude, a alguien que verá en Pablo lo que nosotros vemos. Cuando la encuentres, no la dejes ir por miedo o por lo que otros digan. El video terminó, Carlos lloraba abiertamente. Pablo se acercó y puso la tarjeta verde en las manos de su padre, luego señaló a Elena. «Mamá». La voz de Carlos era un susurro roto. ¿Mariana sabía de Elena? No de mí específicamente. Elena también lloraba, pero sabía que alguien vendría, alguien que entendería. Carlos se levantó, caminó hacia ella. Por un momento Elena pensó que la besaría. El aire se volvió eléctrico, Pablo observando con su percepción sobrenatural. Elena, Buenos días. Doña Carmen entró, su timing sospechosamente perfecto. El desayuno está listo. Y señor, su hermana política está en camino. El momento se rompió. Elena se excusó para preparar a Pablo. Pero doña Carmen la siguió. Ten cuidado, niña. No sé de qué habla. Llevo 15 años aquí. Vi a Carlos enamorarse de Mariana. Reconozco las señales. Es mi empleador. Y Mariana era la secretaria de su padre cuando se conocieron. Doña Carmen suspiró. Solo digo, los cuentos de hadas son bonitos, pero la realidad es otra. Victoria tiene poder,
y no permitirá que una muchacha de Iztapalapa tome el lugar de su hermana. Esa tarde, mientras Elena bañaba a Pablo, Carlos entró sin anunciarse. «Lo siento, no sabía. ¿Está bien?» Elena mantuvo la calma aunque su corazón latía desbocado. «Pablo, muéstrale a papá el nuevo patrón». Pablo chapoteó en una secuencia específica, salpicando a ambos. Carlos se acercó para verlo mejor, su cuerpo rozando la espalda de Elena. «Es música». Carlos lo reconoció. La canción de cuna de Mariana. La tarareas cuando crees que nadie escucha. Pablo la aprendió. Sus miradas se encontraron en el espejo del baño. Empapados, vulnerables, a centímetros de cruzar una línea invisible. «Elena, papá necesita una toalla». Elena se apartó. «¿Verdad, Pablo?» Esa noche, en su departamento, Elena encontró a su abuela despierta. «¿Quién es él?» La anciana era directa. «Mi jefe. Los jefes no mandan choferes ni preguntan por abuelas enfermas. Es complicado. El amor siempre lo es, mija. El amor... Pero cuidado. Los ricos juegan con reglas diferentes». Elena no respondió que Carlos no jugaba, que cada mirada, cada roce accidental que ya no era accidental, era real. No dijo que esa tarde, mientras enseñaba a Carlos a bañar a Pablo, había sentido lo que era ser familia. «Es perfecta para ti». Victoria sirvió vino mientras Daniela Espinosa cruzaba las piernas elegantemente. Doctora en Yale, especialista en autismo y lo más importante, de nuestra clase social. Elena se congeló detrás de la puerta de la cocina. Había venido por agua para Pablo, pero las voces la detuvieron. «Victoria, no estoy buscando pareja». La voz de Carlos sonaba cansada. Mariana llevaría 3 años muerta. «Es tiempo, Carlos. Pablo apenas está progresando con Elena». «¿La sirvienta?» Daniela rió. «Carlos, por favor. He visto cómo la miras. Es natural, es joven, está disponible, te admira. Pero no confundas gratitud con sentimientos reales». Elena sintió náuseas. «Además», continuó Victoria, «imagina los titulares. Millonario se casa con la mucama. Destruirías la reputación que Mariana y tú construyeron. Mi hermana jamás fue clasista. Tu hermana era realista». Victoria bajó la voz, pero Elena aún podía escuchar. «Esa muchacha es lista, lo admito, pero está jugando sus cartas. Primero conquista al niño, luego al padre viudo y vulnerable. No conoces a Elena. ¿Y tú sí? ¿Sabes que vive en Iztapalapa? ¿Que su edificio es de esos donde venden droga? ¿Que probablemente ve en ti su boleto de salida?» Elena no esperó escuchar más. Corrió al baño vomitando de humillación. Las palabras de Victoria eran veneno, pero lo peor era la semilla de verdad. Sí soñaba con Carlos, sí había imaginado una vida diferente. «Elena». Doña Carmen la encontró pálida. «¿Qué pasó?» «Nada. Pablo necesita agua». Cuando regresó al comedor, mantuvo la vista baja. Pablo inmediatamente notó el cambio, acercándose a ella con preocupación. «Elena». Carlos se levantó. «¿Estás bien?» «Perfectamente, señor». El señor fue deliberado. Una barrera. Carlos frunció el ceño. Habían pasado semanas desde que ella usaba formalidades. «Buenas noches». Daniela estudió a Elena como espécimen. «Debe ser fascinante para usted estar en una casa así. Es un trabajo». «Por supuesto». Daniela sonrió condescendiente. «Carlos me contaba sobre sus métodos creativos. Aunque sin base científica, es admirable su intento». Pablo comenzó su patrón de ansiedad. Elena automáticamente fue a calmarlo, pero se detuvo. «Doctor Espinosa, usted tiene más experiencia». Daniela se acercó a Pablo con exceso de confianza. «Hola, Pablo. Necesitas establecer contacto visual». Pablo gritó. «Es normal». Daniela no se inmutó. La resistencia inicial, Pablo corrió hacia Elena, enterrando su rostro en su regazo. Ella lo sostuvo, incapaz de rechazar su necesidad. «Interesante». Daniela tomaba notas. «Codependencia establecida. Habrá que romper ese patrón». «Nadie va a romper nada». Carlos levantó a Pablo. «Creo que es suficiente por hoy». «Carlos», Victoria intervino, «Daniela podría hacer maravillas y sería apropiado, alguien de quien no tendrías que avergonzarte en eventos. La única vergüenza aquí es esta conversación». Después de que las visitas se fueron, Carlos encontró a Elena empacando las tarjetas de comunicación. «¿Qué haces?»
organizando todo para quien me reemplace. ¿Reemplazar? ¿De qué hablas? Escuché a Victoria. Elena no lo miró. Tiene razón. Pablo necesita profesionales reales. Elena, mírame. Tengo que revisar a mi abuela. Carlos la tomó del brazo suavemente. Elena, por favor, ¿qué quieres que diga? Finalmente lo enfrentó, lágrimas cayendo. ¿Qué si sueño con más? ¿Que cada vez que me tocas olvido quién soy? ¿Que Victoria tiene razón y estoy jugando a pertenecer donde nunca podré? Elena, soy la mucama de Iztapalapa, Carlos. Tú eres... tú. No hay cuento de hadas aquí. Pablo eligió ese momento para intervenir. Tomó las tarjetas que Elena había empacado y las esparció por el piso, formando una palabra con ellas. Quédate. ¿Cómo? Elena se arrodilló. Pablo, ¿acabas de escribir? Carlos también se arrodilló, los tres en el piso. Él sabe lo que siento. Carlos, no. Mi hijo, que supuestamente no puede entender emociones complejas, está diciéndote que te quedes, porque sabe como yo sé que no eres la mucama, eres la mujer que nos devolvió la vida. Tu mundo y el mío son el mismo cuando estamos con Pablo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Doña Carmen entró pálida. Señor, es el hospital, la abuela de Elena. Elena corrió. Esta vez Carlos no preguntó, simplemente la siguió. En el coche, Pablo entre ellos, Elena lloraba silenciosamente. Es mi culpa. Debí estar con ella, no jugando a... No estabas jugando. Carlos tomó su mano. Estabas viviendo. En el hospital público, Carlos vio la realidad de Elena. Pasillos abarrotados, falta de recursos, su abuela compartiendo cuarto con 5 extraños. Sin dudar hizo llamadas. No. Elena lo detuvo. No tu dinero. No así. ¿Prefieres el orgullo a su salud? Prefiero la dignidad. La abuela despertó, débil pero lúcida. Vio a Carlos, a Pablo, las manos entrelazadas que se soltaron rápidamente. Así que tú eres él. Abuela, este es mi jefe. Sé quién es. La anciana estudió a Carlos. Tienes ojos tristes como mi Elena. Abuela, por favor. ¿La mereces? La pregunta fue directa. Carlos no dudó. No, pero quiero intentar merecerla. Abuela, él no... Nosotros no... Pablo. La anciana extendió su mano al niño, quien sorprendentemente la tomó. Tú sabes la verdad, ¿no, pequeño? Pablo hizo su señal de amor, la misma que hacía con las fotos de Mariana, pero esta vez mirando a Elena. Los niños no mienten. La abuela sonrió débilmente. De regreso a Polanco, el silencio era denso. Pablo dormía entre ellos, su mano aferrada a la de Elena, la otra a Carlos. Mi abuela tiene razón. Carlos habló finalmente. No te merezco, pero Elena, no puedo seguir fingiendo que no... No lo digas. Elena miraba por la ventana. Si lo dices, no podré quedarme. ¿Y si no quedarte significa perdernos a Pablo y a mí? Elena no respondió. Pero cuando llegaron a la casa, ayudó a acostar a Pablo como cada noche. Y cuando el niño señaló la foto de su madre y luego a Elena, haciendo la misma señal de amor, ella lloró. No llores. Carlos limpió sus lágrimas. Pablo no se equivoca. Él ve lo que nosotros nos negamos a ver. Victoria tiene razón, soy tu empleada. Victoria está equivocada, eres la mujer que amo. Las palabras quedaron suspendidas. Pablo, supuestamente dormido, sonrió. No puedes amarme. Elena retrocedió. No así. ¿Por qué no? Porque los cuentos de hadas no existen para muchachas como yo. Se fue antes de que él pudiera responder. Pero no vio a Pablo levantarse e ir al estudio de su padre. No lo vio señalar el anillo de Mariana en el retrato y luego hacer su nueva palabra con tarjetas. Elena. Acepto la renuncia. Carlos dejó la carta sobre su escritorio sin mirarla. Si eso es lo que quieres. Elena no esperaba que fuera tan fácil. Después de una semana evitándolo, hablándole solo de Pablo, había esperado... ¿Qué? Que luchara por ella. Es lo mejor para todos. ¿Para todos o para ti? Antes de que pudiera responder, un estruendo vino del piso superior. Pablo gritaba como no lo había hecho en meses. Corrieron hacia su habitación. Pablo había destruido todo. Las tarjetas de comunicación rotas, los juguetes organizados ahora caóticos, golpeándose la cabeza contra la pared. ¡Pablo, no! Elena corrió hacia él, pero Pablo la empujó, algo que jamás había hecho. Déjame intentar.
Carlos se acercó, pero Pablo gritó más fuerte. Doña Carmen apareció. Así estuvo cuando murió su madre. Tardó semanas en calmarse. Pablo comenzó a hacer un patrón con sus manos, no uno que Elena hubiera visto antes. Era errático, desesperado, pero había algo familiar. Espera. Elena se acercó despacio. Está combinando patrones. Mira, ese es mamá, ese es ir, ese es... No. Está diciendo mamá no se vaya. Carlos palideció. Pero Mariana ya... No. Elena sintió las lágrimas caer. Me está llamando mamá a mí. Pablo la miró entonces, sus ojos enormes llenos de terror. Repitió el patrón, más lento, más claro. Mamá, Elena no ir. Ay, mi niño. Elena se arrodilló abriéndole los brazos. Pablo corrió hacia ella sollozando sin sonido, su cuerpecito temblando. Comenzó a hacer otro patrón. Números que Elena reconoció. Está contando. Susurró. Los días desde que su mamá se fue. 95 días. Carlos se arrodilló junto a ellos. 3 años exactos. Pablo tomó sus manos, la de Elena, la de su padre, y las juntó sobre su corazón. Luego hizo algo extraordinario. Con sus tarjetas rotas comenzó a formar letras en el suelo. Q-U-E-D-A-T-E. Se supone que no puede escribir. Daniela Espinosa estaba en la puerta con Victoria. Habían llegado sin avisar. El autismo severo no permite... ¡Cállate! La voz de Carlos era hielo puro. Mi hijo está comunicándose y tú sigues con tus teorías. Pablo no había terminado. Seguía formando palabras con las tarjetas rotas. P-A-P-A-T-R-I-S-T-E-S-I-N-E-L-N-A. Dios mío. Doña Carmen se persignó. El niño está escribiendo. P-A-B-L-O-T-R-I-S-T-E-S-I-N-E-L-N-A. Esto es manipulación. Victoria avanzó. ¿Esa muchacha le enseñó a escribir? Carlos se levantó furioso. ¿Elena le enseñó a escribir en secreto para manipularme? ¿Escuchas lo ridícula que suenas? F-A-M-I-L-I-A. Pablo había formado su última palabra. Luego señaló a Carlos, a él mismo y a Elena. No puedes estar considerando... Victoria estaba lívida. Largo. ¿Perdón? Fuera de mi casa, ahora. Carlos, soy la hermana de Mariana. Tengo derecho... Mariana está muerta. La voz de Carlos se quebró. Lleva 3 años muerta. Y su hijo, tu sobrino, acaba de encontrar a alguien que lo entiende, que lo ama, que él llama mamá, y tú quieres quitársela por tus prejuicios clasistas. Piensa en la empresa, en tu reputación. Mi reputación puede irse al diablo. Elena se levantó, Pablo aferrado a ella. Entonces, Carlos, no tienes que... Sí tengo. Se volvió hacia ella. Elena Gutiérrez, no eres mi empleada. Nunca lo fuiste realmente. Eres la mujer que salvó a mi hijo, la mujer que me enseñó a ser padre, la mujer de quien me enamoré. Esto es un error. Daniela intervino. Carlos, como psicóloga deberías reconocer un milagro cuando lo ves, señaló a Pablo. Mi hijo no verbal acaba de escribir. Mi hijo, que supuestamente no entiende emociones, está rogando por su familia. No es su familia real. El grito de Pablo la interrumpió. Corrió hacia un cajón, sacando algo que había escondido, el anillo de Mariana y el anillo de graduación de Carlos que le gustaba clasificar. Los puso en las manos de Elena. Pablo, ¿no entiendes lo que...? Elena trató de devolverlos. Pablo hizo el patrón de Mariana, amor que duele, y luego señaló los anillos. Después hizo un nuevo patrón, tomando las manos de Carlos y Elena. Está diciendo... Carlos apenas podía hablar. Que Mariana querría esto. No sabe lo que... Mi hijo sabe exactamente lo que hace. Carlos tomó los anillos de las manos de Elena. Y tiene razón. Carlos, no. Elena retrocedió. No así. No por lástima o por Pablo. ¿Lástima? Carlos rió, pero era un sonido roto. Elena, llevo semanas sin dormir pensando en ti. Cancelo juntas para verte enseñar a Pablo. Me quedo en las noches solo para escucharte tararear mientras lo duermes. Soy de Iztapalapa, y yo soy un viudo roto que no sabía cómo hablar con su hijo. No funcionará. Ya está funcionando. Victoria tomó su bolso. Cuando esto explote, no vengas llorando. Si esto explota, lo único que lamentaré es no haberlo intentado antes. Cuando se fueron, el silencio era ensordecedor. Pablo los miraba expectante, sus ojos yendo de uno a otro. No tienes que decidir ahora. Carlos guardó los anillos.
Pero Elena, por favor, no te vayas. No le hagas eso a Pablo, no me lo hagas a mí. Si me quedo... Elena respiró profundo. No puede ser como empleada. No, pero tampoco puedo ser lo otro. No todavía. ¿Qué propones? Elena miró a Pablo, quien había vuelto a organizar sus tarjetas, esta vez formando un corazón. Déjame ser su maestra. Oficialmente. Con salario profesional, horarios establecidos, respeto. ¿Y nosotros? Nosotros... Elena tocó la mejilla de Carlos solo un segundo. Nosotros veremos qué dice el tiempo. Pablo aplaudió. Primera vez en su vida. El sonido era arrítmico, descoordinado, perfecto. Creo que le gusta el plan. Carlos sonrió. Esa noche, Elena no se fue a las 8 como siempre. Se quedó para la cena, Pablo entre ellos, enseñándoles un nuevo patrón que había creado. ¿Qué significa ese? Carlos preguntó. Elena observó las manos de Pablo, la forma en que las movía como alas. Esperanza, dijo finalmente. Está diciendo esperanza. Doña Carmen los observaba desde la cocina. Por primera vez en 3 años, la casa se sentía viva. Mariana susurró hacia el cielo. Tu hijo encontró su voz. Y Carlos encontró su corazón. En el jardín, donde semanas antes Pablo había prevenido una tragedia, ahora jugaba tranquilo. Sus manos trazaban palabras en el aire que solo Elena entendía completamente. Pero Carlos estaba aprendiendo. Y eso era suficiente. Por ahora. Es inaceptable. El socio principal de Carlos golpeó la mesa de la sala de juntas. La prensa está teniendo un día de campo. El CEO y la mucama. Nuestras acciones cayeron 3 puntos. Carlos revisó tranquilamente su teléfono. Un video de Elena enseñando a Pablo a usar una tablet para comunicarse. Su hijo había escrito, «Papa feliz ahora. ¿Me estás escuchando?» Roberto Salinas, su socio desde la universidad, parecía exasperado. «Carlos, entiendo que el duelo... Mi duelo terminó cuando Elena entró a nuestras vidas. Es una cazafortunas». Carlos se levantó lentamente. «Roberto, hemos sido amigos 20 años. Por eso no te voy a partir la cara. Piensa con la cabeza, no con... Mi cabeza dice que Elena transformó a mi hijo. Mi cabeza dice que una mujer que trabaja 16 horas para mantener a su abuela no es ninguna cazafortunas». Victoria entró como tormenta. «Carlos, esto termina hoy. Tengo poder de veto en la empresa según el testamento de Mariana. Solo en decisiones empresariales. Tu imagen afecta a la empresa. Mi felicidad no está en venta». La puerta se abrió. Elena entró con Pablo, quien corrió hacia su padre con una tablet. «Perdón por interrumpir». Elena evitó mirar a todos. Pablo insistió. «Tiene algo que mostrarle». En la pantalla, Pablo había escrito laboriosamente, «Papa no triste. Pablo quiere Elena mama. Por favor. Esto es manipulación emocional». Victoria señaló a Elena. «Le enseñaste a escribir eso». Pablo la miró directamente, contacto visual que nunca hacía, y escribió, «Tía Victoria equivocada. Elena no enseña mentiras». El silencio fue absoluto. «¿Pablo?» Victoria palideció. «¿Me entiendes?» El niño escribió. «Siempre entendí, no podía contestar, Elena me dio voz». Roberto se sentó pesadamente. «Dios santo, el niño. Mi hijo es un genio». Carlos lo abrazó, y Elena fue la única que lo vio. «Señor Domínguez». Elena mantuvo su tono profesional. «Pablo tiene terapia». «Elena, espera». Carlos la detuvo. «Quiero que todos escuchen esto». Se volvió hacia los presentes. «Elena no solo salvó a Pablo, me salvó a mí. Sé sus rutinas. Se toca el cabello cuando está nerviosa, tamborilea 3 veces cuando piensa, sus ojos se iluminan con verde cuando sonríe de verdad». «Carlos». Elena estaba roja. «Sé que toma su café con 2 de azúcar, pero dice que solo una. Que tararea canciones de José José cuando cree que nadie escucha. Que llora en el baño cuando Pablo tiene un mal día porque siente que falla. Como sabes, porque te observo como tú observas a Pablo, porque aprendí tu lenguaje como tú aprendiste el suyo». Pablo escribió en su tablet, «Papa ama a Elena. Elena ama Papa. Pablo ama a los dos. Familia». Un niño de 6 años lo entiende. Carlos enfrentó a Victoria. «¿Por qué ustedes no?» «Porque es tu empleada». Victoria no cedía. Era. Ahora es la directora del programa de comunicación de Pablo, con título profesional.
que obtuvo estudiando de noche mientras mantenía a 3 hermanos huérfanos. Elena lo miró sorprendida. ¿Investigaste mi vida? Investigué a la mujer que amo. Sume. Roberto se aclaró la garganta. Carlos, si esto es serio, nunca he sido más serio. Elena. Victoria se volvió hacia ella. Si de verdad quieres lo mejor para Pablo, te alejarás. Él necesita estabilidad, no ilusiones que se romperán cuando Carlos recuerde quién es. Elena enderezó los hombros. Sé exactamente quién es Carlos. Un hombre que llora viendo videos de su esposa, que se queda dormido en el cuarto de Pablo por si tiene pesadillas, que construyó un imperio, pero no sabía construir un puente hacia su hijo. Y tú se lo construiste. Roberto la estudiaba con nuevos ojos. No, solo les mostré que el puente siempre estuvo ahí. Solo hablaba un idioma diferente. Papá. Pablo jaló la manga de Carlos y señaló el reloj. Hora. ¿Hora de qué? Victoria preguntó. Carlos sonrió. De algo que planeamos Pablo y yo. Tomó la mano de Elena. Ven. La llevó al cuarto sensorial de Pablo, ahora transformado. Las tarjetas de comunicación que Elena había creado estaban enmarcadas en las paredes. Fotos de los 3 juntos en diferentes momentos, y en el centro, pétalos de rosa formando palabras. Elena, casa con nosotros. Cásate. Elena leyó confundida. Pablo, está mal escrito. No. Carlos se arrodilló. Pablo insistió. Casa con nosotros, porque no solo te pido matrimonio, te pedimos un hogar. Pablo fue a su rincón favorito, donde organizaba objetos diariamente. Trajo los anillos que clasificaba cada mañana, el de Mariana y el de graduación de Carlos. Pablo los organiza todos los días. Carlos tomó los anillos. Hoy me mostró por qué. Los pone en orden: pasado, presente, futuro. Mariana es nuestro pasado, amado. Tú eres nuestro presente. ¿Serás nuestro futuro? Carlos, no tienes que usar el anillo de Mariana. Sacó una caja nueva. Este es solo tuyo, pero Pablo quería que supieras que Mariana estaría feliz. Pablo escribió: Mamá Mariana en el cielo, Mamá Elena en la tierra. Pablo necesita las dos. No soy de tu mundo. Elena lloraba. Mi mundo es Pablo, y Pablo te eligió. Tu familia. Mi familia somos nosotros 3. Elena miró a Pablo, quien había comenzado su patrón de felicidad, el mismo del día que la conoció. ¿Me enseñarás a ser de tu mundo?, preguntó. No. Carlos se levantó tomando su rostro entre sus manos. Construiremos uno nuevo. Sí. La palabra salió como suspiro. Pablo aplaudió. Coordinado esta vez, había estado practicando. Escribió rápidamente. Boda en el jardín, donde Elena salvó todos. El jardín donde nos salvaste a todos. Carlos la besó. Suave. Perfecto. ¿Dónde todo comenzó? Victoria y Roberto seguían en la sala cuando regresaron. Elena llevaba el anillo, Pablo tomado de sus manos. Felicidades. Roberto fue el primero en hablar. Cualquier mujer que pueda hacer hablar a Pablo merece todo. Victoria tomó su bolso. Es tu funeral, Carlos. No. Pablo escribió rápidamente. Es boda. Tía invitada si promete ser amable. Incluso Victoria no pudo evitar sonreír ligeramente. Tu hijo me acaba de regañar. Mi hijo es sabio. Carlos rodeó a Elena con un brazo. Aprendió de las mejores mujeres. Esa noche, en el pequeño departamento de Iztapalapa, Elena le contó todo a su abuela. ¿Lo amas? Con todo mi corazón. ¿Y al niño? Como si fuera mío. La anciana sonrió. Entonces no importa de dónde vienes, importa a dónde van juntos. Su hermana menor, Sofía, entró corriendo. «Elena, hay una limusina afuera». Carlos y Pablo entraron con flores. No rosas caras, sino margaritas, las favoritas de Elena. Pablo quería conocer a su nueva abuela. Carlos ayudó al niño, quien se acercó a la anciana con curiosidad. Pablo estudió a la abuela, luego escribió: «Abuela huele a Elena. Familia. Este niño es un ángel». La abuela lo abrazó y Pablo lo permitió. «Señora». Carlos se arrodilló junto a la cama. «Sé que no soy lo que soñó para Elena». «¿No?» Un hombre que la ama, un niño que la necesita, una vida sin preocupaciones económicas. Suena terrible. Todos rieron. Pablo escribió: «Nueva casa tiene cuarto para abuela. Papa dice si Elena feliz».
¿Quieren que viva con ustedes? Familia es familia. Carlos dijo simplemente. Elena no es feliz sin usted. Pablo y yo queremos a Elena feliz. La abuela lloró. Mariana escogió bien su reemplazo. Nadie reemplaza a nadie. Elena corrigió suavemente. Todos sumamos. Pablo escribió una última cosa antes de dormirse en los brazos de Elena. Mañana practico decir mamá. Promesa. Y en algún lugar del cielo, Mariana sonreía. 2 años después, la mansión de Polanco vibraba con vida. Pablo, ahora de 8 años, guiaba a un grupo de padres por su cuarto sensorial, escribiendo en su tablet mientras su voz sintetizada explicaba. Mi mamá Elena dice que todos hablamos. Solo necesitan aprender a escuchar. Elena, con 7 meses de embarazo, observaba desde la puerta. Su fundación Voces Diferentes había transformado el primer piso de la casa en centro de aprendizaje. 50 familias ya habían aprendido a comunicarse con sus hijos autistas. Mamá, la pequeña Mariana, de casi 2 años, tambaleó hacia ella. Pablo Patrón. Era fascinante. Su hija había aprendido a hablar mezclando español con los patrones de Pablo. Cuando quería agua, tamborileaba 3 veces. El código de Pablo. Cuando estaba feliz, hacía el mismo movimiento de manos que su hermano. Los neurotípicos pueden aprender nuestra lengua. Pablo había escrito en su presentación. Mi hermana es prueba. Carlos apareció despeinado tras perseguir a Marianita. Tu hija es un terremoto bilingüe. Habla español y Pablo. Nuestra hija. Elena lo corrigió besándolo. Elena. Victoria entró apurada. La revista Forbes confirmó. Quieren hacer el artículo sobre la fundación. Sí, Victoria. La misma que hace 2 años predijo el desastre, ahora era la principal financiadora del proyecto. Todo cambió cuando su hijo menor, Sebastián, fue diagnosticado con autismo leve. Buscó a Elena llorando, pidiendo perdón y ayuda. Los milagros existen. Doña Carmen servía café a los padres visitantes. Yo no creía, pero miren, se había convertido en la abuela no oficial de todos los niños del programa. Su rigidez inicial transformada en amor incondicional. Señora de Domínguez. Un padre se acercó tímido. Mi hijo hizo esto. Le mostró un video. Un niño de 5 años, no verbal hasta hace un mes, señalando tarjetas y haciendo señas. La madre lloraba de felicidad. 6 años sin escucharlo, y solo necesitaba que aprendiéramos su idioma. Elena los abrazó. Era el pago real, no el salario de directora, no la vida cómoda, sino estos momentos. ¡Abuela! Marianita corrió hacia la anciana que descansaba en el jardín. La abuela de Elena había sobrevivido. Más que eso, florecido. En la casa de Polanco, con cuidados médicos apropiados, había ganado 5 años de vida según los doctores. Esta casa tiene magia, decía siempre. O tal vez es el amor. Pablo se acercó con su tablet. Había estado trabajando en algo secreto toda la semana. ¿Listo para mostrarnos? Carlos preguntó. Pablo asintió. En la pantalla apareció un mensaje, pero esta vez la voz sintetizada había sido reemplazada. Era la voz de Pablo, grabada palabra por palabra con esfuerzo infinito. Mamá, papá, los amó. Elena cayó de rodillas, abrazándolo. Carlos los envolvió a ambos. Pablo había cumplido su promesa, a su manera, en su tiempo. Yo también. Marianita se unió al abrazo, sus manitas repitiendo el patrón de amor de Pablo. Roberto Salinas, ahora presidente de la junta directiva, observaba desde la ventana. ¿Quién diría? El escándalo del siglo se convirtió en la historia de amor del siglo. Las acciones de la empresa habían subido un 40% desde que la fundación comenzó. La imagen de Carlos como padre dedicado y esposo amoroso había atraído inversores familiares. El amor es buen negocio, había dicho en la última junta. Elena me enseñó eso. Esa noche, después de que los visitantes se fueron, la familia se reunió en la sala. La abuela Elena tejía, doña Carmen preparaba chocolate, Victoria jugaba con Sebastián y Marianita. Pablo proyectó en la pared una presentación que había preparado. Mi historia por Pablo Domínguez Gutiérrez. Foto por foto mostró su vida. Antes de Elena, oscuras, solitarias. Después de Elena, llenas de color, comprensión, familia. La última diapositiva decía, algunos nacemos hablando diferente, gracias por aprender mi idioma.
¿Cuándo hiciste esto? Elena secaba sus lágrimas. Pablo escribió, cada noche, para cuando bebé nazca, para que sepa nuestra historia. ¿Bebé? Carlos se congeló. El bebé sabe nuestra historia. Elena sonrió, tomando su mano y poniéndola sobre su vientre. El bebé la está viviendo. Como respuesta, el bebé pateó 3 veces, pausa 2 veces. Pablo saltó emocionado, escribiendo rápidamente. Bebé habla mi idioma. Dice hola. Todos rieron. En el jardín donde Elena había salvado sus vidas hacía 2 años, donde se casaron hace 18 meses, donde ahora enseñaban a otras familias, Pablo comenzó a trazar palabras en el aire. Pero esta vez todos entendieron. Familia, amor, para siempre, respondieron todos, cada uno en su propio lenguaje. La cámara de seguridad que Carlos había instalado para documentar los progresos de Pablo captó la escena. Una familia improbable, unida por un niño extraordinario y una mujer que se atrevió a escuchar. En la pared, enmarcada, la última carta de Mariana a Carlos. El amor llegará cuando menos lo esperes, de donde menos imagines. No lo rechaces por miedo. Pablo merece una madre. Tú mereces amor, sean felices. Habían obedecido. Eran felices. ¿Qué te pareció la historia de Elena y Carlos? Deja tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.